6 de la tarde. No les digo más, pero empiecen a llorar. No digo. La hora en que murió Jesús, me refiero. 3 de la tarde, no sé, la hora nona, creo. Que va de 3 a 6 de la tarde, ¿verdad? Estamos en unos ejercicios espirituales. ¿De qué les voy a hablar? Pues de eso, de Jesús. Son bien mal pensados. Y además no traje el celular para ver el marcador. Chiva. Se me olvidó en el coche, man. Ay. Bueno. Vamos ahora a hablar de la pasión, muerte del Señor. Es un tema larguísimo. ¿De qué hablamos? De Getsemaní, el juicio, el Vía Crucis, la crucifixión. Es un tema tan largo que uno tiene que seleccionar. A mí me gustaría centrarme en esta meditación en el juicio, en el Vía Crucis. Pero si a alguno le ayuda a otra parte de la pasión, medítela con toda confianza. Les invito mucho a entender esta meditación. Tira mucho al corazón. Esta meditación va al corazón. Tengo que mover mi voluntad. Si tan caro le costé, tengo que mover mi voluntad. La inteligencia ya ha recibido a lo largo del día un bombardeo tremendo. La creación, soy criatura, cómo usar las criaturas, juicio, infierno. La inteligencia a estas alturas de los ejercicios espirituales está convencida que tiene que portarse bien. Pero hay que mover a la voluntad. Y esta meditación apunta a ella. Si Él murió, hizo tanto por mí, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no me voy a entregar? Por lo tanto, en esta meditación hay que contemplar, hay que imaginarse la pasión, ver al Señor sufriendo por mí. Les ayuda a irse a la capilla a contemplar el crucifijo, les ayuda a contemplar este crucifijo. Ayúdense, muevan su voluntad, viendo el amor avasallador de Dios, que llegó a hacer esto por mí. ¿Cómo no le voy a dar lo que me está pidiendo? Se ve tan pequeño lo que le estoy pidiendo, que se lo quiero dar, Mover la voluntad, suplicar, querer hacer su voluntad, porque Él ha hecho tanto por mí que yo no le puedo decir que no. No puedo. Es como cuando un amigo te pide un favor y le debes 1000, ni modo, se lo tengo que hacer. Sé que tengo que hacerlo. Y hasta voy de malas, porque no le puedo decir que no. Pues eso se trata en esta meditación. Un Jesús que ha hecho tanto por mí que yo no le puedo decir que no. No puedo. No hay otra salida más que corresponderle. Queremos agarrar entonces el Evangelio de San Mateo, el capítulo 27. Mateo 27 del 15 al 26. Mateo 27 del 15 al 26. Si a alguno le ayuda a otro pasaje, ni duden en agarrarlo. La crucifixión, alguna palabra de Cristo en la cruz, yo los respeto, no tengo ningún problema, de verdad, adelante. Dice el texto así, Mateo 27 del 15 al 26. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?, respondieron: a Barrabás. Dícele Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una: sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: sea crucificado.
Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía el tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Solo leer ya el Evangelio es una meditación, leerlo despacio. Es claro que Pilato lo que buscaba era soltar a Jesús. Por eso lo pone en comparación con un ladrón, con un asesino, para que ganara el juicio. Qué tristeza que desde aquel día, siempre que a Jesús se compara con un asesino, con un ladrón, pierde. Es que a Jesús no se le puede comparar con nadie. Cuando nosotros nos hemos comparado con Él, Él ha perdido. Si hemos tenido que escoger entre Él y nosotros, hemos escogido por nosotros. Y a mí me vale gorro y yo comulgo en pecado mortal, antes que piensen que yo no estoy en gracia. Es impresionante, no lo podemos comparar. Fíjense entonces el juicio, un juicio totalmente inicuo. Primer punto, un juicio inicuo. ¿Quién era Barrabás? Lucas nos pasa el detalle y nos dice: este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Lucas 23, 19. Este era Barrabás. Un motín contra el imperio era, y además asesinato. Y Jesús perdió contra él. Cuando la verdad se deja entre las masas, la verdad queda crucificada siempre. Qué triste decir esto. Las masas son ciegas. Ciegas. La verdad, queridos señores, no es democrática. No puede ser democrática. Para mayor humillación, Jesús es comparado con un asesino. La multitud se divide al inicio, pero después el pueblo se va inclinando por lo que sus guías les van pidiendo. Crucifícalo. Esa historia se sigue repitiendo a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. ¿Cuántas veces optamos por cualquier otra cosa que Jesús? Como aquella multitud, nosotros tampoco somos justos. No buscamos la justicia, buscamos nuestra justicia, nuestra comodidad. Y así Jesús se vuelve a ver humillado en manos de cada uno de nosotros. Es el Cordero que manso y humilde se entrega en nuestras manos, que como sacerdotes lo sacrificamos sin piedad, antes tú que yo. Pilato, dice el texto, el versículo 18 dice algo que es increíble. Pues sabía que le habían entregado por envidia. Entonces, ¿por qué lo entregas? Si sabías que había sido entregado por envidia, ¿por qué lo condenas? ¿Por qué no lo defiendes? ¿Por qué no eres justo? Dice Joseph Ratzinger, antes de ser papa, en el Via Crucis que escribió para Juan Pablo II en el 2005, el juez del mundo
que un día volverá a juzgarnos, está allí humillado, deshonrado e indefenso delante del juez terreno. Pilato no es un monstruo de maldad. Sabe que este condenado es inocente. Busca el modo de liberarlo, pero su corazón está dividido. Y al final prefiere su posición personal, su propio interés al derecho. También los hombres que gritan y piden la muerte de Jesús no son monstruos de maldad. Muchos de ellos, el día de Pentecostés, sentirán el corazón compungido cuando Pedro les dirá: Jesús Nazareno, que Dios acreditó ante vosotros, lo matasteis en la cruz. Pero en aquel momento están sometidos a la influencia de la muchedumbre. Gritan porque gritan los demás y como gritan los demás. Y así, la justicia es pisoteada por la bellaquería, por la pusilanimidad, por el miedo a la prepotencia de la mentalidad dominante. La sutil voz de la conciencia es sofocada por el grito de la muchedumbre. La indecisión, el respeto humano dan fuerza al mal. Benedicto XVI, ahora Papa, todavía. Pilato es la imagen del que quiere quedar bien con el mundo y con Dios. Pero el Evangelio es claro y contundente. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. Qué humillación ser juzgado de esa manera. Piensa en la humillación moral de Jesús de ver un juicio así. Quien de ustedes le ha tocado mirar una injusticia de cerca entiende. Qué tremendo, ¿no? Solo así lo pudieron condenar. El Via Crucis, segundo punto, el Via Crucis. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificar. En el versículo 31 se dice tanto. Ya se habían burlado de él. Le quitaron el manto, que ustedes saben que era una burla más, para que pareciera rey. Le pusieron sus ropas, desgajadas por la flagelación, y entonces lo llevaron a crucificar. Y aquí quedaba. Qué rápido y preciso es el texto evangélico. Nunca en tan pocas palabras se ha encerrado tanta injusticia y saña contra un hombre. Jesús sufre la burla. Qué humillante. Es un bufón de los guardias. Le pisan su dignidad totalmente. El estar desnudo en la cruz refleja la verdad moral que Jesús sufrió. Fue humillado hasta ser considerado un don nadie. Por eso Jesús muere en la cruz desnudo, porque el vestido siempre indica la posición social de la gente. Todavía hoy día se conserva eso. Cuando a Jesús lo desnudan, le dicen: tú no tienes ningún lugar en la sociedad, no tienes ningún prestigio. Pero esa desnudez no es lo más fuerte. La desnudez más fuerte es justo esta, la humillación total, la vejación. ¿Qué nos lastima más? ¿Un golpe o una humillación? Ser objeto de burla. Solo entonces es digno de morir crucificado. Cuando para un ciudadano romano, por el hecho de ser tal, no se le podía condenar a la crucifixión. Una muerte humillante ya en sí, pues antes le dieron otra humillación, la flagelación. Muchos sucumbían en ella, por eso estaba limitada
40 golpes menos uno, nada más, porque no lo podían matar. Estaba medido el castigo para despedazarlo, pero no matarlo. Y luego, la cruz. Cicerón refiere que a muchos crucificados les cortaban la lengua para que no pudieran blasfemar, porque era un sufrimiento atroz. Atroz. El crucificado no va a morir por la sangre, muere de asfixia. Y es castigado en lo más elemental. Cada vez que quiera respirar, sentirá un dolor profundo. Si se levanta sobre las muñecas, viene la herida de los clavos aquí, que están en este nervio. Y en los pies, que están apoyados. Cuando él quiere tomar el aire, tiene un profundo dolor que no lo deja respirar. Cuando se suelta, siente un profundo dolor que lo asfixia. Es una muerte cruel. Muere por asfixia. Por eso el Evangelio termina diciendo que dio un fuerte grito y expiró. Tomó aire y gritó lo último. Porque respirar es un suplicio. Piensen ustedes lo cruel de este martirio, que lo que nos mantiene en vida es lo que a él le hace sufrir. Respirar, tomar aire. Qué impresionante. Jesús tiene que sufrir otra humillación que yo creo que la mayoría de ustedes y yo la hemos experimentado: el cireneo. Jesús tuvo necesidad de que alguien le ayudara a cargar su cruz. ¿Han sentido ustedes la humillación de que alguien te ayude? Cuando traes unas muletas, qué humillante. Quisieras hacer todo solo. ¿Cómo nos humilla que nos ayuden? Pues Jesús pasó por la humillación de no poder cargar su cruz. Tuvo que necesitar de alguien que le ayudara a cargar su cruz. Ninguno de ustedes se equivoque cuando contemple este acto. No es un acto de caridad para el ajusticiado. Lo que pasa es que para el centurión que ve morir a Jesús, sabe que se tiene que cumplir la sentencia romana, la crucifixión de un vivo. Si Jesús muere, él tendrá que tomar su lugar, pero la sentencia se cumple: crucificarlo. Por eso hace uso de su derecho de coacción, no por caridad. Jesús va muriendo literalmente. Ha perdido sangre por el golpe del guardia, que lo más seguro es que le rompió el tabique, así aparece en la sábana santa, está ya perdiendo sangre. La flagelación es tremenda, y en un camino corto de unos, todavía hay exactamente, no sabemos, pero pudo haber caminado Jesús 500 metros, exagerando, 500. Iba tan mal que en una distancia de esas cayó 3 veces. Jesús se va muriendo. ¿Por qué sabemos que va muy mal? Porque Jesús caminaba grandes distancias. Era un hombre atlético, fuerte. Lean el Evangelio: subió, bajó, vino, Cafarnaúm. Caminaba, no iba en coche. Era un hombre atlético. Si Jesús en esa distancia ha caído 3 veces, se va muriendo. Y lo sabemos porque el guardia obliga a alguien a que cargue su cruz. Porque Jesús se va muriendo. Jesús sufre la humillación quizá más fuerte para él. En el horizonte de su vida se asoma la posibilidad de que no cumpla la voluntad del Padre, que quizá no llegue a la cruz vivo. Es impresionante. Esto nos hace ver, contemplar un Cristo que se va arrastrando por alcanzar la cruz, literalmente. Cristo vive esta humillación de necesitar de nuestra ayuda. También nosotros tenemos que ayudarle a cargar su cruz en mi familia, a mi esposa, en mis hijos, la cruz que Cristo carga y que Él me la ha querido confiar. Dice Joseph Ratzinger en ese mismo Via Crucis del 2005:
Simón de Cirene, de camino hacia casa volviendo del trabajo, se encuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados. Un espectáculo quizás habitual para él. Los soldados usan su derecho de coacción y cargan al robusto campesino con la cruz. ¿Qué enojo debe haber sentido al verse improvisamente implicado en el destino de aquellos condenados? Hace lo que debe hacer, ciertamente con mucha repugnancia. El evangelista Marcos menciona también a sus hijos, seguramente conocidos como cristianos, como miembros de aquella comunidad. Del encuentro involuntario ha brotado la fe. Acompañando a Jesús y compartiendo el peso de la cruz, el cireneo comprendió que era una gracia poder caminar junto a ese crucificado y socorrerle. El misterio de Jesús sufriente y el mundo le llegan al corazón. Qué impresionante. Cómo la cruz va transformando al hombre. El hombre también la acepta al inicio de mala gana. Pero cuando el hombre descubre que la cruz lo transforma, la acepta con alegría. Y finalmente la busca. La busca. La multitud se ensaña con Jesús. Las calles de Jerusalén son estrechas. Es una ciudad que se ha apiñado dentro de la muralla. La multitud es mucha y se apiña en torno al condenado. Lo alcanzan con facilidad y aprovechan para golpearlo. La guardia no hace mucho por evitar este encarnizamiento. Lo sabemos por la sábana santa. Al hombre de la sábana santa le faltan muchos mechones de la barba. Se la arrancaron. Arránquense un pelito de la barba. Por eso cuando en la sábana santa hacen los estudios ya muy avanzados y descubren el rostro de Jesús, se encuentran con un monstruo. Porque se dan cuenta que sobre el rostro de Jesucristo hay una máscara de lodo, saliva y polvo. El aspecto de Jesús era horrible y no había en él apariencia. ¿Les suena? Isaías 53. Léanlo. Ahora que van a meditar en la pasión, es hermosísimo. Isaías 53. Isaías 53. Fíjense qué impresionante descubrir que no era agradable la vista de Jesús. Va con el tabique totalmente destrozado, suponemos que fue por el golpe de la guardia, sino por alguna de las caídas. Va cayendo sangre sobre su barba, escupitajos a porrillo, lodo, no tiene con qué meter las manos, las 3 caídas las va a parar con su cara, no hay más. Va deforme, destrozado, un ojo totalmente cerrado, hinchado, el otro entreabierto. No había en él apariencia. No había en él apariencia. Era horrible contemplarlo. Era horrible. Fíjense cómo Cristo, entregado a la multitud, es entregarlo al martirio. La multitud no tuvo piedad de él. Y el Papa, en su libro de Jesús de Nazaret, explica algo muy importante. O sea, Jesús, por más famoso que fuera en Nazaret, en Cafarnaúm, poco había subido a Jerusalén. La gente que lo recibió en Jerusalén no eran los habitantes de Jerusalén, eran sus seguidores. Quienes se van a volcar contra él son los que lo conocían. Por eso su rabia. Porque ellos esperaban que iba a ser un libertador político, porque tenía el poder. Cuando vieron que no quería hacer eso, se entiende la rabia. Habían perdido el tiempo siguiendo. Habían perdido. Por lo tanto, les invito a que comparen, contemplen el dolor de ver a aquellos que tanto bien hiciste, escupiéndote y arrancándote la barba.
Quizá entre esos estaba el ciego de nacimiento. Señor, que vea, y vio. Quizá entre esos estaban los leprosos que curó. Seguramente entre esos estaba aquellos que alimentó con la multiplicación de los panes. ¿Qué habrá sentido cuando él volteaba y los veía? Es que no has perdonado nada. Te perdoné los pecados, te di de comer y mira cómo me tratas. ¿Acaso no es la imagen más clara de nosotros? Que somos católicos, que buscamos ser coherentes, que hemos tenido medios y somos los que más nos volcamos contra Él. Piénselo, porque alguien que ignora a Cristo lo ignora. ¿Quiénes somos y los que nos volteamos sobre Él y le escupimos y lo recibimos en pecado mortal? Los católicos. Nosotros. Y que levante la mano el que esté libre de pecado y que lance la primera piedra. Qué dolor para Jesús ver quiénes son. No son los indiferentes, no son los ateos, no son los gnósticos. Esos no son los grandes enemigos de la iglesia. Los enemigos de la iglesia más grandes somos nosotros, los de adentro, los que decimos que lo amamos. Somos esos. ¡Qué misterio! Yo les invito a cerrar los ojos y a imaginarse eso. Qué tremendo cuando tus familiares son los que te traicionan, te hacen sufrir, te difaman. Qué tremendo. Pues queridos señores, oh sorpresa, anótenlo, esos fueron los que le golpearon, los que le escupieron, los que se burlaban de él en la cruz. Qué tremendo. ¿Cuánto nos falta meditar? Váyanse con este rato de oración, váyanse a la capilla, contemplen una cruz, lean el texto, muevan su voluntad. Si éste sufrió tanto por mí, yo no puedo seguir igual. No puedo. Esta meditación apunta a mi voluntad, porque mi inteligencia a estas alturas de los ejercicios quiere cambiar, quiere convertirse. Ahora hay que apuntar a la voluntad. Muévete, muévete. Ve cuánto ha hecho Jesús por ti. No digas por nosotros, di por ti. Todo lo que Él ha querido sufrir por mí. ¿Cómo no voy a cambiar de vida? ¿Cómo no voy a darle lo que Él me está pidiendo? Les queda buen tiempo. Oren, supliquen la gracia del dolor. Cuando contemplen la pasión del Señor, piensen, todo esto tuvo que pasarlo por mí. Yo lo obligué a pasar por esto. Ya saben que nos vemos hasta las 7 en la misa, ¿no? Tocaremos con puntualidad y empezamos a las 7 en punto. Yo confesaré 1 o 2 más y empezamos la misa con puntualidad, ¿no? Para que todos estemos en la capilla. Entiendo que va a ser en la capilla donde hemos hecho las oraciones, ¿verdad? Ya vemos que alguno vaya a leer y todo eso, ¿no? Vamos a celebrar misa de sábado porque tenemos mañana misa de domingo. Entonces, con un lector que tengamos, ¿vale?